En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya en el cuarto domingo después de Pentecostés. Hoy también la memoria de un santo muy importante de los primeros siglos, San Efrén, doctor de la Iglesia. Y en la lucha más despiadada en contra del error y la herejía, honramos hoy, como dije, a San Efrén, llamado la cítara del Espíritu Santo, que fue entre los sirios el campeón de la fe contra todos los herejes, y especialmente los arrianos. Si ustedes recuerdan, los arrianos niegan la divinidad de Cristo y por lo tanto la Santísima Trinidad. Los escritos de San Efrén, compuestos para servir de conjuro y contraveneno a las herejías, están llenos de dulce poesía. Y fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XV, es decir, hace muy poco que fue declarado doctor de la Iglesia, no santo, sino doctor de la Iglesia, lo cual es muy importante porque nos habla de lo eximio o de lo alto que es su doctrina, su enseñanza. Un gran santo para seguir en lo que él enseña, de los primeros siglos, contacto con la iglesia patrística, con la parucía que se esperaba tan frescamente en los primeros siglos de la iglesia. Desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ha sufrido persecución, no es nada nuevo lo que le estoy diciendo, y seguirá sufriendo. Y una de las más despiadadas que queremos destacar hoy es la que se da en el campo de las Sagradas Escrituras. Para desprestigiar la Santa Iglesia Católica, a nuestro Señor Jesucristo, a las Escrituras, a Dios, a los católicos, y a la vez evadir la doctrina de nuestro Señor. Para decir, no, esta doctrina no la podemos seguir por tal y tal motivo. Y eso lo hacen también para justificarse. ¿Por qué no siguen esa doctrina? ¿Por qué no sigue la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? En el año 331 antes de Cristo, Alejandro Magno fundó la ciudad de Alejandría en Egipto. Ciudad famosa, aún existente, muy rica, muy pujante, en la costa norte de Egipto, que da al mar Mediterráneo, donde desemboca el delta del río Nilo. Posteriormente a Alejandro Magno le sucedió el rey Ptolomeo II Filadelfo, que mandó construir la biblioteca de Alejandría para que tuviera los libros más actualizados del mundo. Un pequeño paréntesis, la biblioteca de Alejandría, gracias a esta inventiva de Ptolomeo II, llegó a ser la biblioteca más importante del mundo en ese momento, la más grande, conteniendo todos los volúmenes que se podían conseguir en el mundo, todos los libros, toda la enseñanza. Lamentablemente después sufrió un incendio, no recuerdo bien la historia, pero no quedó nada de la biblioteca de Alejandría, pero llegó a ser la biblioteca más importante del mundo. Bien. Y el hecho de que se creara esta biblioteca y que se recogieran los escritos más importantes del mundo favoreció el nacimiento de la Septuaginta, o versión de los 70, siendo la Biblia utilizada por los primeros cristianos y rechazada posteriormente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo por los judíos para precisamente diferenciarse de los cristianos. Sabiendo los judíos que la Septuaginta era la Biblia que seguían los cristianos, le dijeron no, la rechazaron. El Antiguo Testamento de la Biblia católica tiene 46 libros y 27 el Nuevo. El total es de 73 libros, siendo los del Antiguo Testamento basados en la Septuaginta. Los libros del Antiguo Testamento de nuestras Biblias católicas que ustedes tendrán en sus casas
están basados en la Septuaginta. En el Antiguo Testamento de la Biblia católica hay un conjunto de libros y suplementos que recibieron algunos libros, que ya los vamos a nombrar. Este conjunto de libros, de 7 libros, además de estos textos suplementarios, reciben el nombre de deuterocanónicos, que deuterocanónicos es una palabra griega que significa canónicos en segunda instancia. Y por haber ingresado estos libros al elenco de los libros aprobados por la autoridad de la Iglesia, como dije, en una segunda instancia. No quiere decir segundos porque sean de menor categoría, no quiere decir segundos porque tengan algún defecto o alguna carencia de revelación divina, sino porque fueron reconocidos por la Iglesia por problemas de tiempo, por otras circunstancias, en una segunda vuelta, por así decir. Por eso se llaman libros deuterocanónicos y son 7, y algunos agregados a otros libros que los nombro ahora. Estos 7 libros son Tobit, que habla del ángel Rafael, Judith, hermoso libro para leer, el suplemento o un suplemento al libro de Esther, el libro de la sabiduría de Salomón, el libro del eclesiástico o sabiduría del Sirácida, el libro de Baruch, cartas de Jeremías, que también es un suplemento al libro de Jeremías, y adiciones griegas al libro de Daniel y primer y segundo libros de los Macabeos. Todos estos libros, 7 libros completos, más las adiciones que algunos de los otros libros sufrieron, son los llamados, como dije, deuterocanónicos. Deutero, que significa 2, el número 2 en griego, canónicos. Es decir, aceptados como canónicos en una segunda vuelta. La primera Biblia protestante en español de Casiodoro de Reina del año 1569, que es llamada Biblia del Oso por una figura que aparecía en la en la Biblia de un oso, cuenta también con un total de 73 libros, como la católica. O sea, la primera Biblia protestante en español, no sé en otros idiomas, pero en español la primera Biblia protestante cuenta con la misma cantidad de libros que la católica. En 1602, Valera dejó en la Biblia protestante, de la que estamos hablando, estos 7 libros, pero cambiándole el nombre al grupo al que pertenecen por libros apócrifos. Es decir, los católicos llamamos estos libros deuterocanónicos, los protestantes los llaman apócrifos. Y la palabra apócrifo significa que son libros que se parecen a los libros revelados por Dios cuando uno los lee, porque hay también en el mundo católico libros apócrifos que no están incluidos en la Biblia, y cuando uno lee esos libros apócrifos tienen mucha similitud a los libros de la Biblia. Digo entonces, la palabra apócrifo significa que se parece a un libro revelado por Dios, pero según los protestantes no fueron revelados por Dios estos 7 por motivos de conveniencia protestante. O sea, los protestantes los llaman apócrifo, como diciendo estos 7 libros no son revelados por Dios porque nosotros no encontramos que se ajuste a nuestra doctrina. Entonces, Reina Valera deja los 7 libros, pero les cambia el nombre de deuterocanónicos a apócrifos, lo cual tiene un gran añadido de contenido a esa palabra apócrifos. La versión actual de la Biblia Reina Valera, son 2 apellidos, ¿no? Que es la Reina Valera,
que data de 1960, no tiene estos 7 libros y es por lo tanto una Biblia mutilada. La Biblia protestante actual en español, y creería que en todos los demás idiomas, es una Biblia mutilada. El libro protestante Fundamentos de la Teología Pentecostal de Guy P. Duffield y Nathaniel Van Cleve, los autores de este libro, nos da la respuesta de por qué los protestantes sacaron esos 7 libros. Una cita textual de ese libro dice en la página 14: los reformadores protestantes fueron en gran medida responsables de la eliminación de los libros apócrifos, que nosotros llamamos deuterocanónicos, de la Biblia. Los reformadores protestantes son los responsables de haber eliminado esos libros. ¿Y por qué? Porque contienen cosas, continúa la cita de estos autores protestantes, que son incongruentes con la doctrina protestante. Es decir, porque se encuentran en esos libros cosas que los protestantes no encuentran congruentes con sus doctrinas, los eliminaron. Esos libros que ellos llaman apócrifos no encajan con la doctrina protestante y por eso los eliminaron. Esos libros pues encajan sí con la doctrina de la iglesia primitiva, porque la iglesia los aceptó, los aprobó, pero no encajan con la protestante. No interesa, si encajan o no con la verdad, sino que lo que interesa es si encaja o no con la doctrina protestante. Entonces, ese es el protestantismo, que no le interesa la verdad. Una de esas doctrinas que no encajan con los protestantes es la de la oración por los muertos y la intercesión de los santos. Alguien podría arguir que la doctrina de orar por los difuntos y pedir la intercesión de los santos no estaba presente en la iglesia primitiva. De otro libro protestante se puede demostrar que esta doctrina sí es una doctrina de la iglesia primitiva. En el libro La breve enciclopedia del cristianismo del metodista Geoffrey Parrinder, en la página 116, otro libro protestante, aparece o recurrimos a la palabra difuntos. Y esta cita dice que los cristianos rezaban por sus difuntos. Las catacumbas cristianas contienen muchas inscripciones con esas plegarias y los padres de la iglesia primitiva mencionan esa clase de oraciones. Y entonces es por eso que nosotros, los católicos, sabemos que la doctrina de orar por los difuntos e intercesión de los santos es una doctrina que viene desde la iglesia cristiana primitiva. Y esto lo dicen y los afirman los mismos académicos protestantes que escriben estos libros. O sea, no pueden venir con esos argumentos. Incluso los judíos siguen orando hoy por los difuntos. Es una doctrina que practicaba el judaísmo, siguió practicando el cristianismo de la iglesia primitiva y sigue practicando la iglesia católica hasta el día de hoy. Pero esta doctrina no encajaba con la doctrina protestante y por eso había que eliminar los libros. Esos libros fueron eliminados a partir del año 1825. El libro protestante El Canon de la Escritura del historiador protestante F.F. Bruce, de la página 113 extraemos la siguiente cita. Las sociedades bíblicas adoptaron en 1826 la política de no distribuir Biblias que contuvieran los libros apócrifos, ni permitir que otros lo hicieran. O sea, está prohibido para un protestante, imprimir y distribuir una Biblia que contenga esos 7 libros deuterocanónicos. Hoy, y eso fue a partir del año 1826.
O sea que desde la Biblia de Martín Lutero de 1534 hasta 1826, casi 300 años, el protestantismo tuvo en sus Biblias los libros deuterocanónicos. Las Biblias de reformadores protestantes como la de Martín Lutero de 1534, la Biblia de Ginebra de 1560, la Biblia Reina Valera de Cipriano de Casiodoro de Reina, la Biblia del Cántaro de Cipriano de Valera, la Biblia de Wycliffe, la Biblia King James del año 1611. Si todas las Biblias de los reformadores protestantes tenían los libros deuterocanónicos, ¿por qué recién en 1826 decidieron sacarlos? Y la respuesta es por conveniencia cada vez más acrecentada en contra de la Santa Iglesia Católica. Desde el origen de la Reforma protestante, Lutero rechazó el canon de la Septuaginta y aceptó solamente el canon de la Biblia hebrea, que es conocido como el canon palestinense, el cual no acepta los libros deuterocanónicos o apócrifos según los protestantes. Hay muchas pruebas para demostrar que los cristianos iniciales utilizaron la Septuaginta y no la Biblia hebrea, canon palestinense, ya que esta Biblia hebrea, canon palestinense, ni siquiera existía como canon en tiempos inmediatamente posteriores a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los cristianos primitivos solo tenían por Biblia los libros de la Septuaginta, no una Biblia hebrea que aparece posteriormente. Canon quiere decir que esa Biblia tiene todos los libros aprobados por la autoridad de la Iglesia, por razón de que están inspirados por Dios. En el caso del canon de la Biblia hebrea, canon palestinense, que aparece posteriormente, a finales del siglo I, este aún no estaba fijado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como ya dijimos. En cambio, el de la Biblia Septuaginta sí estaba completo 2 o 3 siglos antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si es una Biblia judía, pero escrita en griego o traducida al griego, cuyo canon o elenco de libros ya estaba fijado, digamos, 3 siglos antes del nacimiento de Cristo. Luego los cristianos primeros escribieron el Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué escribieron en griego los evangelios, los hechos, las cartas de San Pablo y demás libros del Nuevo Testamento? Por la sencilla razón de que se basaron en la Septuaginta, que estaba en griego, para introducir en sus escritos citas del Antiguo Testamento en griego. Para poder citar los textos del Antiguo Testamento no usaron la Biblia hebrea canon palestinense, como que ya dije que no existía todavía cuando fue escrito el Nuevo Testamento, sino la Septuaginta, y por eso escribieron en griego. La carta de Aristeas del siglo III a.C., citada y parafraseada por el historiador judío Flavio Josefo, habla del origen de la Septuaginta. En tiempos del rey Ptolomeo II Filadelfo, unos sabios tradujeron del hebreo al griego los libros sagrados de los judíos en la ciudad de Alejandría, Egipto. La posterior Biblia hebrea canon palestinense presenta muchas diferencias con respecto a la Septuaginta. Por ejemplo, la división en grupos de los libros es distinta en una y otra. La Biblia hebrea canon palestinense divide los libros en Torá o Pentateuco o ley, Nehevim o profetas y Ketuvim, escritos sapiensales. Y si uno toma las letras iniciales de estas 3 palabras, se forma el nombre de Tanakh. Entonces, los judíos llaman entonces a su Biblia Tanakh, que son la Torá, los profetas y los escritos.
Otra diferencia la vemos en los títulos de los libros. Los nombres de los libros en la Biblia hebrea, canon palestinense, están escritos en hebreo y corresponden a la primera palabra del libro. El primer libro, el Génesis, se llama en hebreo Bereshit, que significa el comienzo, el inicio y el origen. En cambio, en las Biblias actuales llamamos a los libros con sus nombres en griego, porque así los llamó la Septuaginta. Así el primer libro recibe el nombre de Génesis, que es un vocablo griego. Otra diferencia es el número de los libros que tiene cada una. Nosotros los católicos heredamos el canon de los 46 libros del Antiguo Testamento de la Septuaginta y los protestantes optaron a partir de 1825, como ya dijimos, por los 39 libros de la Biblia hebrea canon palestinense. La Septuaginta entonces es la traducción del hebreo al griego de todos los libros que figuran en la Biblia hebrea canon palestinense y de los libros que ésta rechaza, los deuterocanónicos o apócrifos, según como los llaman los protestantes. Uno de estos libros deuterocanónicos fueron traducidos del hebreo o del arameo y otros compuestos originalmente en griego, tal como Sabiduría, los libros de los Macabeos, o transmitidos fundamentalmente en griego, como Judith, Tobit, Eclesiástico, Baruch y las cartas de Jeremías. La división de libros en la Septuaginta es de la siguiente forma: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos sapienciales y libros proféticos. Se puede dimensionar el alcance cultural de la Septuaginta. Se trata de un fenómeno en buena parte sin precedentes en la antigüedad. Constituye el mayor logro de escritos traducidos al griego y es el primer texto en donde se explica la sabiduría de Israel en una lengua universal. Es decir, de una lengua semítica como el hebreo, muy poco hablada y conocida, a una lengua indoeuropea universal en ese momento, que es el griego. Por primera vez la sabiduría de los hebreos se da a conocer al mundo gracias a la Septuaginta. Así que tiene muchísimo importante este testimonio, la Septuaginta. La Septuaginta fue adoptada como la Biblia oficial por el cristianismo naciente. La Biblia oficial del catolicismo es la Septuaginta y no la Biblia hebrea canon palestinense, que en ese momento no existía. El influjo de la Septuaginta y de toda la cultura griega se extendió hasta los confines del Imperio Romano, luego de la muerte de Alejandro Magno, el fundador de la ciudad de Alejandría en Egipto. El rey egipcio Ptolomeo I, sucesor de Alejandro Magno durante el 323 al 285 a.C., decidió construir una biblioteca capaz de contener todos los saberes del mundo y fue la biblioteca más famosa del mundo antiguo. Los judíos en Alejandría eran una comunidad importante que fue el factor determinante de la traducción. En ese contexto había un equipo de intelectuales bilingües que añadían a su formación de escribas en las escuelas judías los conocimientos notables de la lengua y cultura griega. Recuerden que en Egipto se hablaba en ese momento y se leía en griego, por dominación griega. El rey egipcio Ptolomeo II comisiona a su bibliotecario que reúna todos los escritos sagrados judíos, muy expresamente la ley judía, realmente un ambicioso proyecto. El bibliotecario Demetrio de Falerón viajó a Jerusalén para hablar con Eleazar, el sumo sacerdote de Israel. Se le pidió a Eleazar que designara un grupo de traductores competentes para tal empresa. Eleazar eligió a 6 judíos por cada una de las tribus, lo cual da un total de 72 sabios, quienes tradujeron la Biblia del hebreo al griego.
Según la tradición encontrada en la carta de Aristeas, el rey Ptolomeo II envió a estos 72 sabios a la isla de Faros, con todo provisto para que pudieran trabajar en la traducción. Una vez terminado milagrosamente el proyecto, el texto de la Septuaginta fue leído a la comunidad y la comunidad judía de Alejandría recibió este texto de la Septuaginta con gran entusiasmo. El resultado final de la Septuaginta es una obra literal, con valor propio, un monumento del judaísmo helenístico que suplantó la Biblia hebrea, que aún no tenía encano definitivo, y que los judíos en Alejandría poco conocían porque, como dije, se hablaba griego y ya no se hablaba el hebreo, entonces muy pocos entendían el hebreo y hacía falta traducirlo al griego. Es decir, y podríamos decir que la Septuaginta fijó 3 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo el canon o el listado de los libros sagrados de los judíos y lo fijó en griego para nuestro mejor conocimiento. 3 siglos antes de Cristo. Y esta obra, la Septuaginta, también abrió acceso a la Biblia a la mayoría del mundo habitado entonces, y es la apertura de la Biblia a otras naciones. Gracias a que está traducida al griego, 3 siglos antes de Cristo, pudo ser conocida en el mundo, sobre todo en Europa y gran parte de Asia y el norte de África. Es un hermoso legado de la providencia de Dios. La Septuaginta es un hermoso legado de la providencia de Dios para llevar adelante su obra de evangelización a través de la Santa Iglesia Católica. Tenemos una enorme riqueza de la cultura judía que se dio a conocer por todo el mundo en idioma griego. Los descubrimientos de Qumran, que son los rollos o papiros del Mar Muerto, tal vez hayan escuchado hablar de eso alguna vez, que se han descubierto relativamente hace poco, en el año 1948, al cotejarlos, esos descubrimientos, al cotejarlos con la Septuaginta y por otro lado con la Biblia hebrea canon palestinense, demostraron que los textos de Samuel y Jeremías se aproximaban más a la Septuaginta que a la Biblia hebrea palestinense, lo cual muestra una fidelidad mayor de la Septuaginta a la palabra de Dios que la fidelidad de la Biblia hebrea palestinense. A partir de la Septuaginta en el judaísmo helenístico de Alejandría se comenzaron a revisar estos textos para un nuevo texto hebreo que el judaísmo rabínico de corte farisaico terminó por imponer a finales del siglo I. O sea, los judíos a finales del siglo I, los fariseos dijeron, bueno, basta de griego y ahora traduzcamos del griego, de la Septuaginta, al hebreo. Es el trabajo a la inversa. Esto nos indica que al finales del siglo I, después de Cristo, los rabinos usaban la Septuaginta para poder realizar su traducción, esta vez del griego al hebreo, porque ya los hebreos habían perdido contacto con sus manuscritos más antiguos y ahora dependían de la Septuaginta para poder entenderlos. Pero posteriormente los judíos abandonan la Septuaginta debido a que esta Biblia es eminentemente cristiana. Ya estaba el problema en contra de la iglesia, matan a Jesucristo, persiguen a la iglesia y obviamente van a perseguir también el libro más sagrado que la iglesia tenía con respecto al Antiguo Testamento, que es la Septuaginta. Es eminentemente cristiana, es la Biblia de los seguidores de Jesús o nazarenos que de ningún modo aceptarían. Y recordemos, ya lo he dicho, pero recordemos, la Biblia Septuaginta tiene 73 libros,
La Biblia que ellos comienzan después, al final del siglo II, tiene 7 libros menos. Se quitan 7 libros de la Septuaginta, lo mismo que los protestantes. Por esa razón hicieron su canon a finales del siglo I de Cristo, después de Cristo, para diferenciarse de los cristianos. Y de ahí viene la separación. De ahí vienen las distintas Biblias. Es el canon que adopta el protestantismo a partir del año 1825, del cual ya hablamos, y en contra de la Iglesia Católica. Los judíos hacen eso, quitan esos libros por estar en contra de los cristianos, en contra de la Iglesia Católica. 1800 años después, los protestantes hacen lo mismo, quitan esos 7 libros para estar también en contra de la Iglesia Católica. Es bien providencial que la historia de la Biblia haya sucedido de esta manera, pues hoy estas diferencias con los protestantes nos permiten reafirmar más aún la doctrina católica. Gracias a Dios, es realmente maravilloso estudiar todas las diferencias y concluir la belleza de la verdad católica, de la doctrina de Jesucristo. Tema que no nos metemos ahora porque sería muy largo. Y estas son las maravillas de Dios. Cómo Dios se sirve de toda esa lucha, de esa puja por eliminar libros, por hacerle la lucha a la Iglesia Católica, para exaltar siempre, cada vez más, la Iglesia Católica, su revelación, nuestro Señor Jesucristo. Bien, pedimos a Dios perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por nuestra poca delicadeza para con Dios. El gradual de la misa de hoy dice: perdónanos, Señor, nuestros pecados, para que no digan las gentes, ¿dónde está tu Dios? Porque lamentablemente con nuestros pecados damos un antitestimonio de Dios. Ayúdanos, oh Dios, nuestro Salvador, y líbranos, Señor, por la honra de tu nombre. Es decir, que nos libres del pecado, no porque nosotros valemos algo, no porque nosotros debemos estar limpios de pecado, porque no lo estaremos nunca aquí en la tierra, sino para que brille más y más el nombre de Dios. Por eso le pedimos que nos libre de pecado. Sacando las barcas en el Evangelio del borrascoso mar y llevándolas a tierra segura, no debemos temer. Los sacerdotes verdaderos que están en la verdad, los fieles de sus capillitas y garajes y oratorios, están en tierra segura, salvados, como las barcas de Pedro, y por eso no deben tampoco temer, ni como Pedro, ni como los sacerdotes verdaderos. Ya las barcas de la iglesia fueron sacadas a tierra firme. Así concluye el Evangelio de hoy, que después de haber tirado las redes y sacado un gran número de peces, las barcas quedaron solas, vacías, sobre la tierra firme. Ya no van más por los peces, ya no más temor a que las redes se rompan, sino que la iglesia prepara a los hombres que ha recogido para la venida triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es muy importante, nos da una clave de interpretación de por qué ya la iglesia no sale a recoger peces, sino que prepara a los peces que ya tiene para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las barcas que se pueden entender, y estando vacías, que se pueden entender, una, la barca de los gentiles, y la otra, la barca de los judíos, aún vacías en la tierra, pero en tierra firme, es decir, estando seguras, están, como digo, vacías por ser los últimos tiempos, pero están también prontas a cargar con los suyos, es decir, los peces preparados por la iglesia para entrar en el reino,
y la conversión de Israel. Unos entran en una barca, los otros entran en otra barca. La venida de nuestro Señor Jesucristo es renunciar a todo lo del mundo, especialmente a la perspectiva de creer que se podrá contra todo lo que viene. La caída de Babilonia y todo el demás desenvolvimiento de las profecías del Apocalipsis. Con las solas fuerzas humanas nadie escapará al engaño. Hay que refugiarse en Dios y en su verdad, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el engaño va a ser tan grande que aún no lo podemos imaginar. Podemos ver o vislumbrar algunas cosas del engaño. Pero en el momento de tener que sufrir, en el momento de tener que enfrentar a ese engaño, no sé si vamos a poder aguantar si no estamos preparados. Y de ahí la urgencia de preparar a los pocos peces de estas redes. Luego de pescar hombres, sacó Pedro sus barcas, poniéndolas en tierra segura, dejando todo y siguiendo a Cristo en su venida, sin temor, pues, dice el ofertorio, Dios alumbra los ojos para que no se duerman jamás en el sueño de la muerte, como muchos están dormidos en el sueño de la muerte creyendo una restauración de la iglesia, es un sueño de muerte, por no reconocer o no aclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo, no sea que el enemigo diga que ha podido más que Él. El enemigo puede decir que Él ha podido más que Dios, por encontrar a todos los que no debería encontrar dormidos el sueño de la muerte. Oh Dios, dice el Aleluya, que estás sentado sobre el trono y que juzgas con rectitud, sé refugio de los pobres en la tribulación, que son aquellos que se encaminan hacia su reino. Oh Dios, dice la oración secreta, reduce suavemente a tu obediencia nuestras rebeldes voluntades de no querer desear con vehemente deseo tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven pronto, Señor Jesús, a reinar.